A una sola voz, cerca de 1,800 personas entre estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y otras organizaciones marcharon la tarde de este lunes de la Estela de Luz hacia Los Pinos. Su propósito, que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dé respuesta en 24 horas a un pliego petitorio de 3 puntos que entregaron. El documento pide que se reconozca el Congreso Nacional Politécnico y los acuerdos que se firmaron en 2014, que se vuelva a reconocer la Asamblea General Politécnica como interlocutor de esta comunidad y que cesen las amenazas de represalias hacia sus compañeros de vocacionales. Más tarde, el secretario de Educación Pública respondió al documento que le turnó la presidencia. Precisó que se trata de un acto administrativo que no vulnera, modifica ni altera los acuerdos suscritos en diciembre del 2014. Reiteró el pleno respeto a estos acuerdos y el seguimiento y resolución que deba hacerse por conducto del director del Instituto Politécnico Nacional, y añadió que la adscripción obedeció a la finalidad de atender inquietudes de un sector de la comunidad politécnica y así brindar un apoyo mucho más directo a las actividades del instituto.